Hoy voy a hablar del SP8266 y del SP32. Y si se te suenan androides de la saga de Star Wars, quizá esto te interese. Además, te voy a explicar qué relación tienen estos dos microcontroladores con la domótica libre, con Home Assistant, con Tasmota y con SPHome. Pero antes quiero contarte una historia. Cuando era un pardillo, más pardillo que ahora, jugábamos, iba al colegio y todos los días jugábamos un partido entre las clases A y C. Yo pertenecía a la clase C. Y en la clase A había un jugador, era el mejor jugador de todo el colegio, se llamaba Chuli. Y entre sus virtudes, la mayor virtud que tenía, la mejor característica que tenía, era que pegaba unos pepinazos que no veas. Si fuera ahora no habría mayor problema, pero en aquella época jugábamos con un balón que era el Mikasa, era un arma de destrucción masiva con costuras, él fue mi primer tatuador y claro, cada vez que había una falta y nos teníamos que poner de barrera, pues literalmente nos hacíamos caquita. Esto lo que nos hizo es, con el tiempo, pues cogerle bastante miedo a ir a jugar al fútbol. Al final dejamos de jugar ese partido y nos fuimos a jugar a las chapas. ¿Por qué te cuento esto? Bueno, pues te lo cuento porque con la electrónica, con el cacharreo en general, suele haber este mismo sentimiento de miedo, incluso de asco por la electrónica. De hecho, yo mismo lo he sentido. Y hubo algo que descubrí en un momento concreto relacionado con estas dos placas o con estos dos microcontroladores, el SP8266 y el SP32, que me hizo cambiar el modo en el que yo veía los proyectos do it yourself para la domótica, para el cacharreo o para el IoT o para lo que fuera. Al final del vídeo te voy a explicar qué es eso que yo descubrí que me hizo de nuevo coger pasión y engancharme de nuevo a todo el tema del cacharreo. Pero antes te voy a explicar brevemente la historia del SP8266 y del SP32. Y para ello tenemos que empezar a hablar de los microcontroladores, que ahora vamos a hablar sobre eso. Mi nombre, Luis del Valle, soy un tío bastante normalito, tirando al lerdo, que milagrosamente ha conseguido automatizar su casa utilizando Home Assistant. Y en este canal te voy a explicar cómo lo he hecho. Para hablar del SP8266 y del SP32 es importante hablar de los microcontroladores y puede parecer algo extraño, algo ajeno a alguien que no esté trabajando con tecnología, alguien que no esté cacharreando día a día, pero la realidad es bien distinta. A día de hoy estamos rodeados de microcontroladores, un lavavajillas, esta cámara, este micrófono, los ordenadores, los teléfonos móviles, hay cientos de microcontroladores a nuestro alrededor. Se calcula más o menos que hay al año se suelen fabricar 40.000 millones de microcontroladores, mucho más que la población que hay en China. Es importante que tengamos ese concepto interiorizado y que sepamos para qué sirve un microcontrolador. Al final, un microcontrolador no es más que un chip programable, no deja de ser como un ordenador pequeñito que tiene su CPU, tiene su memoria, tiene sus entradas y salidas a la que vamos a conectar sensores y actuadores. Aparte, tiene otro tipo de pines que sirven para alimentación. El objetivo del microcontrolador es que realice una tarea concreta, ya sea la que sea, soltar el agua del lavavajillas, un microcontrolador para eso, un microcontrolador para encender el flash, lo que sea. Hay veces que hacen más tareas, pero en principio está diseñado y está fabricado para que realice una tarea concreta. Y los microcontroladores, en un principio, en los años 90, a principios de los años 2000, eran un coto privado de gente que sabía bastante a la hora de programar, a la hora de manipularlos. ¿Qué sucedió a partir del año 2005? A partir del 2005 surgió una plataforma que se llama Arduino. Está en boca de mucha gente, es una plataforma muy popular y lo que hizo fue democratizar el uso de los microcontroladores y democratizar la programación, porque es importante recalcar que un microcontrolador por sí solo no hace nada, es decir, si tú no lo programas va a ser un bonito pisapapeles, pero en realidad no va a hacer absolutamente nada. Y cuando le aplicamos programación o cuando le cargamos un código, hace lo que nosotros le pedimos y ese código que entiende el microcontrolador es binario. ¿Cómo?
Claro, ahora mucha gente estará diciendo, ya me estás hablando de microcontroladores, me estás hablando de código binario y de programación, yo desconecto el cerebro. Bueno, pues Arduino lo que evitó fue esa desconexión del cerebro y nos permite de una manera muy sencilla crear proyectos con microcontroladores y programar esos microcontroladores. Bien, esto surgió en el año 2005 y así estuvimos durante 10 años, es decir, de 2005 hasta más o menos el 2014. Nosotros realizábamos proyectos, todos los que estábamos metidos en el tema del do it yourself, la robótica, Arduino, electrónica, programación, hacíamos proyectos que básicamente eran proyectos estáticos, es decir, podíamos tener aquí con una pantalla y podíamos ver esa información en una pantalla, como mucho podíamos conectarlo por Ethernet y enviar los datos pues a internet o a un servidor, pero no era lo normal era pues hacer este tipo de proyectos. Pero sin embargo en el 2014 pasó algo, fue un hito muy importante, y es que en el 2014 salió una placa que se llamaba ESP01 y se empezó a vender de la mano de iFinger, una empresa me parece que es china, y se empezó a vender en AliExpress. Fue la primera placa así que los makers do it yourself que nos permitía de alguna manera conectarnos a internet a través de una red wifi. Lo que sucedió es que, claro, todo lo que vimos vimos ojos como platos. Hasta entonces, hablar del IoT, objetos conectados, domótica y todo eso era un coto para charlas inspiracionales y charlas que nos pintaban un futuro muy bonito, pero no era tangible para los que estábamos trabajando con todo esto de la electrónica y los microcontroladores. Entonces, al ver el ESP01 en el mercado, optamos por, oye, a ver si esto nos proporciona conectividad a nuestros proyectos. Y muchos de nosotros adquirimos esta placa, de hecho yo la tengo guardada por ahí en un cajón. Pero existía un gran problema, y es que en realidad ese módulo ESP01 estaba pensado para poderlo conectar a nuestros Arduino y dotar a nuestros proyectos de conectividad. ¿Qué pasó? Que cuando nosotros adquirimos eso, estaba en una fase embrionaria y realmente no había mucha documentación. Y lo único que podíamos hacer era trabajar con un protocolo de comunicación que son los comandos Hayes o comandos AT, que es un protocolo bastante antiguo que ya se utilizaba para configurar los modems antiguos que nos daban acceso a Internet. Y claro, eso digamos que era una barrera. Si Arduino nos había puesto las cosas fáciles para programar y controlar microcontroladores, de repente el ESP01 volvíamos un paso para atrás, nos ponía una barrera, porque la verdad los comandos AT eran bastante complejos. Entonces estuvimos intentando hacer pues nuestros proyectos, pero en realidad, bueno, hubo gente que sí, que tenía bastante experiencia en esos temas y no le importaba. Los que menos experiencia teníamos, lo que hicimos con ese SP01, tal cual lo vimos, ese es mi caso particular, lo metí en un cajón. Digo, vale, muy bonito, pero yo no quiero complicarme tanto la vida. Y ahí se quedó un tiempo. Y esto fue en el 2014. Y en el 2015 pasó otro hito muy importante, porque hubo un ruso, Iván Krokokov. Good evening to everyone at the Euromoney Award dinner. O algo así, no sé cómo se llama, a partir de ahora lo voy a llamar Iván. Una mente pensante empezó a darle vueltas y pensar, oh, vamos a ver, si tenemos Arduino, que es bastante sencillo, esto lo tenemos un microcontrolador con la capacidad de conectarse a una red wifi, vamos a intentar que todo esto sea mucho más sencillo y así poderlo utilizar de una manera más fácil. Y empezó a desarrollar ciertas librerías donde facilitaban el uso de esos comandos AT. Pero no fue hasta cuando dio con la idea y fue algo increíble, que fue, digamos, el hito que lo cambió absolutamente todo a nivel de domótica, a nivel de IoT, a nivel de Maker, y fue lo que realmente eclosionó. Y yo me atrevería a decir que gracias a ese hito existe Home Assistant, bueno, por supuesto existe Tasmota y existe SP Home. Y fue que cogió la plataforma de Arduino, es una plataforma libre, es decir, de código abierto, que tú te puedes meter en GitHub, descargártela y adaptarla a tu microcontrolador o a lo que quieras, y lo que hizo fue adaptarla a microcontrolador SP8266. Claro, fue algo increíble.
de repente todos los que veníamos de Arduino ya teníamos experiencia, sabíamos programar y sabíamos trabajar con Arduino, nos dieron una placa que la teníamos que programar exactamente igual, con la misma plataforma, con el mismo entorno de desarrollo, pero que además tenía una capacidad de conectarse a través de la red Wi-Fi. Esto lo que hizo fue un caldo de cultivo bestial. Porque de repente empezaron a surgir placas basadas en el SP8266. Las más populares son NodeMCU y Wemos, y surgieron un montón de placas, y la empresa Espressif, que es la que está detrás de este microcontrolador, creció como la espuma. Claro, todo esto fue creciendo, proyectos del IoT, bueno, hubo un montón de gente que se volcó a desarrollar librerías, a desarrollar un montón de proyectos relacionados con estas dos placas, y fue en paralelo creciendo con Arduino, porque utilizaban la misma plataforma. ¿Cuál fue el siguiente paso? Claro, empezamos a ver que esto podíamos hacer proyectos conectados. Ya no era cuestión de hacer un hexápodo. Ahora podíamos controlar ese hexápodo desde la playa y podemos hacer grandes proyectos. Y aquí es donde entraron en juego, bueno, en concreto una empresa que, digamos, la que cambió el rumbo de la domótica, y estoy seguro que el creador de Home Assistant lo tuvo siempre presente y vio claro por dónde iba el camino gracias a todo lo que surgió detrás de esta empresa, que se llama ITEAT. Son los fabricantes de los dispositivos Sonoff. Porque aunque había algunos otros dispositivos que ya empezaban a utilizar el SP8266 como microcontrolador, en realidad la primera que yo por lo menos yo conocí fue los Sonoff Basic, que tenían un SP8266, y no solo que tenían eso, es que además te permitía soldar los pines para que tú cargaras tu propio código. Es decir, con una plataforma tan sencilla como Arduino podíamos programar dispositivos que ya eran creados. Entonces, ese miedo que teníamos nosotros a lo mejor con la electrónica de, oye, tenemos que hacernos todo el circuito eléctrico y luego tenemos que programarlo, pues de repente nos quitamos un peso de encima, que era el tema de la electrónica. Lo único que teníamos que hacer es programarlo. Y algo muy importante, los dispositivos domóticos vienen con un código dentro. Ese código lo que realmente hace es decir cómo y dónde enviar esa información. Básicamente lo que dice, oye, esta información me la envías a quierotusdatosgratis.com, por ejemplo. Entonces, si nosotros conseguimos cambiar ese código y en vez de que lo envíe a esa dirección, le decimos que lo envíe a nuestra red local, a nuestro servidor, lo que conseguimos es pasar un dispositivo que depende de los fabricantes a un dispositivo independiente. Cuando esto se pone en manos de todo el mundo, porque estamos diciendo que se puede programar con una plataforma igual que la de Arduino, blanco y en botella. Empezaron a surgir frameworks, entre ellos está Tasmota, Spurna, SP Easy me parece que también se llama, SP Home, y empezaron a desarrollar. Por debajo, ¿qué es lo que hay? Por debajo está la plataforma de Arduino. Y empezaron a desarrollar estos frameworks, que es lo único que hacíamos era, si ya tenemos el dispositivo de electrónica montado y no tenemos que trabajar con electrónica, tenemos que programarlo, pues digamos que vamos a hacer un estándar para que tampoco tengas que programar y dar cabida a mucha más gente, y ya no tienes que tener esos conocimientos de código para utilizar esos dispositivos en tu propio sistema domótico y en tu red local. De ahí empezaron a surgir cientos de dispositivos. De hecho, hay páginas donde puedes ver miles de dispositivos que tienen dentro un SP8266 o un SP32. Porque una vez tuvo el recorrido el SP8266, salió el hermano, digamos, aunque es mayor en capacidades, es el hermano pequeño porque vino después, que es el SP32, con muchas más capacidades como Bluetooth, más capacidad de cómputo, mejorándolo todo. Aún así, a día de hoy, el SP8266 es un microcontrolador que se sigue utilizando en un montón de dispositivos domóticos. Poco a poco irá cambiando a SP32, pero es más que suficiente para hacer nuestros proyectos do it yourself, nuestros proyectos maker, e incluso para los dispositivos, que hay cientos de dispositivos en el mercado que utilizan este tipo de microcontrolador.
¿Qué es lo que pasó? Que a mí me volviera a enganchar todo el tema del cacharreo, sobre todo enfocado al SP Home, donde ya tienes que desarrollar tu propio dispositivo. Puedes cargarlo en dispositivos ya finales, pero SP Home está estrictamente enfocado en que nosotros hagamos nuestros propios dispositivos. Fue una placa, un conjunto de placas que realmente evitan que yo tenga que hacer todo el circuito. No soy experto en electrónica, me defiendo, tira más mal que bien, pero esto me evitó tener que estar dedicando tiempo al tema de la electrónica y poder ensamblar esos componentes solo como si fuera un Lego. Realmente es como si fuera un Lego. Este tipo de placas, que son mis favoritas, y todo lo que conlleva detrás, que es una familia de placas, es algo que nos va a facilitar hacer proyectos basados en SP Home. ¿Tú quieres saber cuáles son? Pues lo vas a tener muy fácil, porque si te apuntas en programarfacil.com te voy a pasar toda la información de esas placas y que veas lo sencillo que son, que al final no deja de ser como montar un Lego. Poco más que decir, me despido. Como siempre os digo, no le deis a la campanilla, no le deis a suscríbete, no le des un like, no hagan nada, ni un gran like, que no sé qué es eso, la verdad que la gente lo dice, ni idea. Apúntate en programarfacil.com y de paso, cuando llegues allí, me dices, oye, he visto el vídeo tal, quiero que me pases información de esas placas que se montan como Legos. Muchas gracias, nos escuchamos muy pronto y nos vemos. Y como siempre os digo, intenta hoy ser un 1% más feliz.